El tema de este domingo son milagros inesperados. ¿Por qué milagros inesperados? Porque muchas veces nosotros llegamos al punto en el que pedimos cosas quizás imposibles para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Esta predicación yo la preparé aproximadamente hace 2 meses. Bueno, no la preparé yo, sino que fue Dios. Y déjenme decirles que por primera vez en una predicación yo anoté lo que yo voy a hablar. Porque siempre tengo por costumbre que cuando yo voy a predicar, yo recibo el tema y solo busco algo que verdad que se acople a lo del tema y nunca apunto nada. Pero en esta semana, aparte de todo lo que Dios me ha dado, en esta semana Dios hizo otro milagro más. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento a Dios le gusta hacer milagros? ¿En qué momento cree usted que a Dios le gusta hacer milagros? Vea, yo le voy a dar tres puntos en los que a Dios le gusta hacer milagros. Primero, cuando usted está a punto de perder su fe. Ahí es cuando Dios actúa. En ese momento, Dios dice, este es el punto exacto. La segunda es cuando usted tiene todo en contra. Cuando todo a usted le parece que usted está que ya usted está como en el mar y solo la nariz la que le sale así. Que ya usted dice, me llevó. En ese punto es cuando Dios hace milagros. Y en tercer lugar, cuando le da la gana. Así de fácil. Cuando a Dios le da la gana hacer un milagro, Él lo hace. No es cuando usted quiera o cuando usted le esté diciendo, cuando usted le esté pidiendo, no, es cuando Él quiera. Y vamos a ver una serie de milagros que Dios realizó, ¿verdad? Porque Dios hizo muchos milagros en la Biblia. En la Biblia está escrito que cuando Dios estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros. Y quizás nosotros, o hay personas que leen la Biblia o que han leído la Biblia y leen esta serie de milagros que Dios hizo. Pero ni aún así, sabiendo que la Biblia es el libro más real que existe, no creen. Hay algunos que no creen todavía. O creyeron un tiempo y no sé por qué. Me gustaría saber por qué hay personas que después de un tiempo de ser bien cristianos, son pastores, son lo que sea, llega a un punto en el que el enemigo los ataca tanto y terminan haciéndose ateos. Y comienzan en esa contradicción. Pero hay personas que, aún sabiendo todo lo que Dios hizo, no terminan de creer. Y por si en este momento hay alguno que no ha terminado de creer que Dios hace milagros, pues yo le voy a presentar 3 milagros que fueron en mi vida. ¿Cómo comenzó el año usted? Cuando sonaron las 12 del 31 de diciembre del 2024, ¿cómo comenzó el año usted? ¿O qué pensó usted en hacer en este año nuevo? ¿Se puso metas, se puso sueños? Claro que todos lo hicimos. Pero empezamos el año con bendición, con milagros. Bueno, vamos a ver primero en San Marcos 10:46. Todos los milagros que yo les voy a mencionar que Dios ha hecho, que salen en la Biblia, ya todos los conocemos. En esta ocasión, Dios sanó a un ciego, ¿verdad? Curiosamente, en este milagro,
el nombre de la persona aparece, que muy escasas veces se escucha en la Biblia que los milagros que Dios hizo, al que se lo hizo, salga el nombre. Pero sí, aquí aparece el ciego Bartimeo. Y dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál fue el punto exacto para recobrar la vista? La fe. En ese momento él recibió el milagro porque él nunca perdió su fe. Él había escuchado, él había visto que Dios hacía milagros y él estuvo ahí insistente, insistente. Cuando Jesús pasó y le dijo: tu fe te ha salvado. Esa es una de las primeras partes que yo les mencionaba. En primer lugar, Dios hace milagros cuando estás al borde de perder tu fe. El ciego nunca perdió la fe. Él siguió constante y llamó, aunque lo querían sacar de ahí. Y muchas veces nos pasa a nosotros, que las circunstancias, las situaciones, alrededor, todo lo que nos rodea, nos quiere sacar de esa convicción que nosotros tenemos, y por eso llegamos a decir: no, yo creo que no es así como yo quiero. Quizás Dios se olvidó de mí. O quizás a Dios no le parece esto, no sé. Alguna cosa pensamos. ¿Por qué se los digo así? Porque yo lo pensé. En algún determinado momento yo les conté que yo llegué a decir eso. Pero por el momento no es el punto al que yo quiero llegar. Vamos a ver en la segunda acción, en Mateo 9, del 1 al 8, donde Dios le hace un milagro a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Del 1 al 5 le puse. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Nuevamente, lo que influye mucho es la fe. Sin fe nosotros nunca vamos a conseguir las cosas que nosotros queremos. Porque de la fe depende que Dios vea el crecimiento o la conexión, o por decirlo así, la intimidad que nosotros tenemos con Él. Si Dios ve que usted no ora, que usted no hace nada por Él, entonces está lejos de tener fe. Porque la fe se trabaja, la fe se va trabajando, ¿verdad? Entonces, llevamos 2 milagros y en los 2 milagros lo que influye es la fe, ¿verdad? Vamos a ver el tercer milagro.
San Juan 11, 4, 6, del 4 al 6. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dejó pasar 2 días más, ¿verdad? Él dejó pasar 2 días más, principalmente por una razón. Porque él sabía que sus discípulos no terminaban de creer. Y cuando él vio que Lázaro estaba gravemente, entonces él supo, esta es una oportunidad para que ellos vean lo que yo puedo hacer. Entonces, se quedó 2 días más para hacer el milagro más impactante, ¿verdad? Cuando él les dice que van a salir de ahí, ¿verdad? Los discípulos pensaron, porque él les habló de que Lázaro dormía, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que era un sueño profundo, ¿verdad? Un sueño del que no podía despertar Lázaro porque estaba dormido normalmente, pero en realidad Lázaro había muerto. En San Juan 11, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más, vamos a él. En ese punto, cuando ya ellos van, es que Dios le confirma que él se quedó esperando esos 2 días para que ellos vieran el poder que él tenía. Entonces, esa es otra parte de lo que yo les hablaba, de que Dios hace las cosas a su manera. No es cuando uno dice, sino que es cuando Él quiere, ¿verdad? Y vamos a ver, por último, en San Marcos 6, 35. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despidiéndolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos lo dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces. Y tenían que alimentar a una multitud. Entonces dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dijo, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dios sabía lo que él iba a hacer, pero él, en esta parte de la Biblia dice que alimentó a 5,000, pero sacando matemáticas, en la Biblia menciona que solo alimentó 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar ni los niños ni las mujeres. Entonces, no fue alimentación a 5,000, fue alimentación a como 20,000, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo primero? Y esto es una parte que a mí me impacta mucho, porque antes de mandar a los discípulos a repartir los panes y los peces, Dios alzó la mirada y oró por lo que no tenía.
Él oró por lo que no había. Y muchas veces nosotros, teniendo lo poco que tenemos, ni siquiera con eso damos gracias. Lo que decía Nancy es muy cierto. Y por eso el tema se llama milagros inesperados, porque nosotros creemos que solo, que si Harold está en cama, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y ya él se sane de una enfermedad grave, eso es un milagro. Estamos acostumbrados a eso. Pero los milagros son desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos. Todas esas son bendiciones para nosotros, son milagros que Dios hace. Porque si a Él no le place que no nos levantemos, ahí mismo quedamos, ¿verdad? Entonces, alimentó a más de 5,000 personas, sí. Pero lo primero que Dios hizo fue darle gracias al Padre, bendecir todo lo que tenía y comenzó a repartir. Y ya conocemos la historia que sobraron un montón de panes, un montón de peces y se alimentó a todas las personas. ¿Por qué les hablo de estos milagros? Porque en nuestra rutina diaria nosotros tenemos que ver todo lo que Dios hace por nosotros. Y muchas veces le ponemos atención a cosas que no le tenemos que poner atención y nos descuidamos de lo que realmente vale la pena, que es nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, saber qué es lo que Dios quiere con nosotros y acordarnos de lo que dice Proverbios 16:9. Mis planes no son los planes de Dios. Y ese versículo quiero que usted lo guarde y siempre que usted quiera hacer algo, que sea terco, que sea necio y que quiera hacer las cosas como le dé la gana a usted, no le van a salir. Y se lo digo por experiencia. Porque muchas veces he hecho las cosas como yo he querido y no son así. Entonces Dios cambia todo. ¿Por qué les hablé del comienzo del año? Porque todos, la mayoría se dieron cuenta que nosotros en diciembre salimos del país. Nosotros fuimos a El Salvador, ¿verdad? El proceso de nosotros para ir a El Salvador, nosotros no podíamos salir directamente de Costa Rica hacia El Salvador por la documentación de nosotros, ¿verdad? Ya nosotros tenemos 6 años de estar aquí en Costa Rica y queríamos ir a ver a la familia. El año pasado yo le decía a Dios, Señor, si en sus planes está y si usted me da la oportunidad de ir a ver a mi madre, yo le agradezco, porque sería, la mayoría de aquí creo que tienen a sus padres, si algunos no los tienen, saben que estar con el papá y la mamá o con la mamá, o sea, es algo que uno lo necesita. Yo llevaba 6 años sin ver a mi mamá y yo quería darle una sorpresa a ella, de llegar allá y que ella se sintiera bien y que se sintiera orgullosa de lo que ella formó. Porque como dijo Harold, las oraciones de los padres, ¿verdad? Entonces, yo soy un milagro de Dios, porque ella es testigo de cómo yo andaba. Entonces, esas son las formas que a Dios le gusta actuar, ¿verdad? Esas son las cosas. Personas como yo son las que a Dios le gusta agarrar y decir, a este yo lo voy a pulir. No le voy a decir que yo soy perfecto porque jamás. Me falta un montón para eso y no creo que lo logre. Pero, si estoy buscando la forma, estoy intentando cada día ser diferente. ¿Por qué intentando? Porque si uno dice, estoy tratando, la palabra tratar significa fracaso. La palabra tratar significa fracaso. ¿Por qué? Porque el tratar es, voy a ver si lo hago o si sale, eso es tratar. No, intentar es, yo voy a ir y lo voy a hacer.
Entonces usted cuando quiere hacer algo no diga, voy a tratar de hacerlo, no, voy a intentar hacerlo, con seguridad. Nosotros fuimos a El Salvador, nosotros tuvimos que hacer un viaje de aquí a Guatemala y de Guatemala a El Salvador. Fuimos, pasamos unas vacaciones muy lindas, gracias a Dios, gracias a todas las personas que nos recibieron allá, mi familia, la familia de mi esposa. Pero desde ahí Dios empezó a orar. Nosotros llegamos súper bien, ¿verdad? Un poco amargado yo con el viaje porque ya yo, de veramente que ya no aguantaba, yo quería llegar. Pero gracias a Dios todo salió bien. Pasamos el tiempo y ya nos tocaba que regresarnos. Aquí comienza el primer milagro del año para nosotros. Por eso les digo yo, ¿cómo empezó su año? ¿Empezó bien? ¿Empezó regular? ¿O empezó mal? Porque mi año empezó súper bien. Gracias a Dios yo me quedé asombrado. Ahorita les voy a decir por qué. Y por eso es el versículo, los planes de nosotros no son los planes de Dios. Cuando nosotros veníamos de regreso, llegamos a Guatemala. Nosotros para entrar a El Salvador, de Guatemala hacia El Salvador, nosotros solo tenemos que presentar la cédula de nosotros, la salvadoreña. No tenemos que presentar pasaporte. Nosotros entramos a El Salvador y cuando ya veníamos de regreso, nosotros solo pasamos con la cédula de nosotros. Yo le dije al chofer del bus cuando veníamos que si yo no me tenía que bajar a sellar el pasaporte para ingresar a Guatemala, y me dijo que no, que ya todos los documentos estaban enviados, que no había problema. Bueno, confiaditico el hombre, ¿verdad? Se fue. Llegamos al aeropuerto de Guatemala cuando ya nosotros teníamos que hacer el check-in de ingreso para viajar hacia Costa Rica y pasamos por migración. Me dice el de migración que no puedo pasar porque yo tenía que sellar el pasaporte entrando a Guatemala. Y yo, ajá. Nosotros llegamos y me dijo, a usted le tengo que poner una multa. Aparte de eso, no me iba a dejar pasar y me iba a multar. Imagínense. Pero yo vengo y le digo yo, vea, ya le explico yo lo que le dije yo al chofer y me dice, ellos hacen siempre lo mismo. Y le digo yo, ¿será que no nos puede echar la manita usted? Ahí uno, ¿verdad? Como dijo Harold, uno siempre sobornando uno. Pero no, yo no lo soborné, quien lo sobornó fue Dios, porque fue Dios quien obró. El hombre me dice a mí, vea, me dice, no se preocupe, yo le voy a hacer yo le voy a hacer la entrada y la salida directamente desde aquí del sistema, me dice, porque si no usted no puede viajar. Y yo, gracias Señor. Eso fue lo único que yo dije. Primera cosa, ni siquiera me dijo cuánto era lo de la multa, ni le pregunté, no me animé ni a preguntarle tampoco. Y la verdad es que pasamos, viajamos tranquilos, ¿verdad? Llegamos aquí a Costa Rica. Pasamos, recogemos maletas y todo, y bueno, todo bien. Cuando pasamos por migración, nos sale, yo presento mi documento está al día, pero el de mi esposa ya está vencido, y como el sistema de migración está muy tardado, entonces han dado como largos plazos para renovar los documentos. Cuando mi esposa presenta el documento, le dice el muchacho que su documento no sirve para ingresar a Costa Rica y que tenía que presentar un boleto de regreso para poder entrar como turista. Y yo me quedo, ay Señor, y ahora sí, aquí sí no me la quito, dije yo. Y ni modo, me va a tocar que mandarla para Salvador otra vez. No, pues yo le digo, ¿verdad? Que Dios es grande. Sepa lo que Dios es grande. Dios ya había obrado en Guatemala, pero Dios sabe que ya nuestra vida está acá
y que nosotros tenemos trabajo acá. Y no solo trabajo así material, sino que trabajo en la iglesia. Nosotros estamos comprometidos con Fe Orgánica. Entonces, cuando el muchacho le dice que necesita, que no puede entrar por el documento, mi esposa le dice que ella tiene el correo con el que nosotros nos han dicho que tenemos que presentar para pasar cualquier trámite. El hombre le dice, a mí eso no me sirve. Pero como él estaba diciendo una cosa, ¿verdad? Pero como detrás de nosotros venía el más grande, entonces él se mete al sistema y revisa que a mi esposa le habían puesto exactamente 3 días que el documento valía. Y el documento tenía más de 6 meses de vencido. Y justamente le dice, vea, justamente en este momento le dice, usted tiene 3 días y hoy se le vence el último día, le dice, para poder ingresar tranquilamente. Así comenzamos el año nosotros. Eso fue en enero, el 4 de enero. Primero 2 milagros. Yo me quedé asombrado porque son cosas que no pasan. Entonces, cuando uno ve esas cosas, es eso. Milagros inesperados. Que uno no se espera esas cosas, pero Dios obra con uno. Dios toma el control de las cosas, ¿verdad? Eso fue en enero. Justamente al mes, el 6 de febrero, yo estoy trabajando. Y me llama mi esposa y me dice, amor, me mandaron de emergencia para el San Juan. Vea, yo no terminé de ver los demás mensajes. A mí me dijo eso e inmediatamente agarré el carro, agarré la bicicleta y salí del trabajo. Solo le dije al jefe, jefe, me voy. Ingresaron a mi esposa. Yo me fui directo para el hospital, llegué al San Juan y cuando llego yo y le digo yo, amor, ¿dónde está? Aquí en el Levi's esperando la ambulancia, me dice. Y yo ya estaba en el hospital. Y yo, es que usted no leyó los demás mensajes, me dice, sí, ahí decía que estaba esperando la ambulancia, que me iba a avisar cuando ella ya fuera de camino. Pero yo, o sea, en el momento que me dice a mí, me mandaron de emergencia, yo lo único que pienso es, yo voy para el hospital. A partir de ese momento, yo me comunico con la gente de aquí de la iglesia, con los pastores, con Tony, con Heidi, con las amistades, con mi mamá, y les digo yo, ingresaron a Daisy. Quiero decirles que ese proceso ha sido el más duro para mí. Yo admiro a las mujeres por todo lo que pasan ahí. Pero es duro para uno de hombre también. Mi mamá estuvo muy pendiente de todo. Y les agradezco a todos en general, a todos. En la iglesia les agradezco montones, porque todos estuvieron ahí. No presencial, pero sí estuvieron pendientes de todos nosotros. Y les agradezco porque nosotros sentimos el amor de ustedes, de verdad que sí lo sentimos. Yo me sentía solo.
yo renuncié a mi trabajo porque yo quería estar ahí. Y yo le dije a Dios, Señor, le dije yo, si usted me ha respaldado siempre y yo quiero estar en este proceso con mi esposa y con mi hijo. A ella le ingresan el 6 de febrero y comienzan a hacerle chequeos y le diagnosticaron preeclampsia. Y un doctor, yo le pregunté, ¿verdad?, que qué es lo que podría pasar y me dice, en este momento me dice, vamos a tratar de madurarle los pulmones al bebé y si ella no reduce y no le baja la presión, vamos a tener que interrumpir el embarazo, perdón. Y ya comienza eso dentro de uno, ¿verdad? Donde uno no sabe qué va a pasar. Mi hijo solo tenía 32 semanas y 4 días. Yo le decía al Señor, que yo le había pedido mucho por él. Y yo le dije, Señor, en tus manos está. Usted me lo dio. Pero sí le digo que no le voy a poder, no voy a poder aceptar así tan fácil una mala noticia. Pero ahí es donde entran las palabras de muchas personas, ¿verdad? Y que están pendientes de uno y le dicen, tenga fe. Por eso yo les hablé primero de los milagros que Dios hizo, porque todos fueron a base de fe, de las personas que tenían mucha fe. Entonces, comienzo yo a creer. Y yo digo, Señor, en tus manos está mi hijo y mi esposa, porque no me va a hacer falta ninguno de los dos. Comenzó el proceso y todo. Y yo renuncié a mi trabajo. Yo le dije, Señor, usted va a suplir todo. Yo me quedé en el hospital. A mí me dieron un permiso especial 24/7. Yo pasaba todo el día en el hospital y no me dolía nada. Yo no dormía. En veces comía, en veces no, porque se me quitó el hambre de pensar en qué iba a pasar. Pero ahí estaban personas especiales preguntándome, ¿cómo está Daisy? ¿Cómo está usted? Y yo, aquí vamos. El domingo fue 10 de febrero. El sábado 9, yo llegué en la tarde al hospital, luego llegué a la casa, me cambié y regresé. Y mi esposa estaba muy mal. Perdón, fue el domingo en la mañana. Yo llegué en la mañana y ya a ella ya le habían dicho las cosas, ¿verdad? Entonces ella se me puso muy mal y se le disparó más la presión de lo que la tenía. Entonces el doctor me dice, no hay opción. Ella le vamos a sacar el bebé por cesárea para que pueda nacer. Y nuevamente, ¿verdad? Comienzo yo con esa angustia. Ese domingo en la noche, allí en el área donde estaba mi esposa, habían bastantes pacientes. Y había una paciente en término especial que estaba molestando mucho. Entonces, un día anterior, el sábado en la noche, todas las pacientes de la sala no habían podido dormir por esa muchacha, porque estaba molestando demasiado. Y mi esposa estaba muy mal. Y yo dije Señor, le dije yo, mi esposa tiene que descansar hoy porque mañana le van a hacer cesárea.
Y yo he creído en algo, y es que cuando Dios habla, el enemigo se calla. Yo le comenté a Tony y a Heidi, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Y la respuesta de ellos fue simple: tranquilo, Dios tiene el control. Cuando a mí me dicen ellos eso, Tony me dice: Raúl, ya no le vamos a contestar porque vamos a orar. Si usted gusta, me dice, se conecta con nosotros en espíritu y corazón para que Dios haga la obra. Vean, yo no les voy a mentir, y Dios está de testigo, que yo estaba esa noche, yo no dormí ni un solo minuto esa noche. Mi esposa se durmió de lo más bien. Y en ese momento que yo empecé a orar, yo estaba escuchando alabanzas en los audífonos, y yo le dije: Señor, usted tiene el control de todo. Y créanlo, que en el momento que yo dije que yo me quería conectar en la misma presencia que Tony y Heidi estaban, en ese momento, toda la sala se hizo silencio total, pero así, silencio total. Y así se vio cuando entró, y se vio como que un aire así en toda la sala. Yo lo vi. Y se sintió una paz que nunca yo la había sentido en ese hospital. Y yo ya tenía muchos días de estar ahí. El lunes yo no había dormido nada, yo estaba esperando. Y llegan los doctores y dicen, ¿verdad?, que me saliera de la sala porque iban a preparar a mi esposa. Ustedes no saben lo duro que fue ver a mi esposa llorando porque no estaba lista, porque ninguna mujer está preparada para eso. Y mis respetos para las mujeres, de verdad. Yo, desde que llegamos al hospital y todos los días, yo había intentado ser fuerte. Y le había demostrado a mi esposa que yo estaba con ella. Que no se preocupara, que yo no la iba a dejar sola. Pero justamente en ese momento, donde a ella se la llevan, a mí me toca quedarme afuera. Cuando ella entró al quirófano, yo me quebré totalmente. Yo le llamé a mi mamá, le llamé a mi cuñado, le informé a todos los de la iglesia. Pero fue demasiado difícil para mí. Pero sí, Dios tomó el control. Mi esposa entró al quirófano a las 11:30. Y yo sentí a la 1:04 cuando mi hijo salió. Y yo le dije a Dios: así se siente. El domingo antepasado, yo no sé si recuerdan la predicación de Heidi. Heidi decía que a ellos, cuando Dios los va a bendecir con algo, un tiempo antes siempre pasa algo malo o algo que se complica, ¿verdad? Pero Heidi decía que es para ver cómo está nuestra fe y nuestro corazón con Dios. Yo en ese momento yo estaba muy mal, pero
ya mi hijo nació, lo sacaron. Mi hijo nació con 33 semanas. Nació prematuro. Y esta es una de las partes más difíciles que yo he pasado en el hospital. Yo le demostré una valentía a mi esposa, una valentía hasta cierto punto falsa. Y hasta el día de ahora estoy sacando esto. Que fue tan difícil que mi hijo naciera y dejarlo en el hospital. Verlo en una incubadora. Porque me bajó de peso y no me lo podían entregar. Muchas veces yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen que para el hombre no es difícil, pero sí es difícil para el hombre. Es verdad, la mujer sufre demasiado porque es la que da luz y ella anhela salir del hospital con su bebé entre brazos. Ese es el mayor sueño de la mujer cuando ella da luz, salir con su bebé en los brazos. Y mi esposa salió de allí sin él. Un día en la madrugada, porque nos tocaba que ir todos los días para que él agarrara el pecho y todo. Y uno de esos días en la noche, en la madrugada, mi esposa se me levantó, delirando, preguntándome por el bebé que no se lo querían dar. Y yo le decía, Señor, deme fuerzas para salir con esto. Por eso yo les digo, milagros inesperados, porque ese bebé es un milagro. Mi hijo es un milagro, así como el papá, porque Dios decidió tomar el control de mi vida y me he equivocado un montón. Pero aquí, donde estoy, primeramente se lo debo a Dios. Y en segundo lugar se lo debo a esa mujer que tienen ahí. Mi mamá fue la que se encargó de formar este hombre. A pesar de que me le descarrilé por muchos años. La hice sufrir mucho. Pero aquí, delante de Dios, delante de todos ustedes, perdóname. Nunca fue intencional el daño, mamá. Y quiero que se vaya de aquí sabiendo que su hijo ya no es el mismo de antes. Dios trabaja de diferentes maneras. Y esa mujer, ustedes la ven, es una mujer muy sencilla, muy humilde. Y todo lo que yo soy ahora es el reflejo de ella. Porque como alguna vez yo dije que yo conocí a mi esposa a 0 kilómetros,
Ustedes pueden ver a mi mamá, ella es lo mismo. Mi mamá no sabe qué es un vicio, mi mamá no sabe de las cosas del mundo, ella totalmente aislada, porque siempre fue una mujer intachable, que lastimosamente sus hijos se apartaron de eso y no quisieron seguir el camino de ella, pero fue culpa de nosotros. Pero Dios hace cosas grandes con sus hijos. Y aquí estoy, predicando, cosa que nunca pensé que iba a hacer. Pero aquí estoy y le doy gracias a Dios por mi madre, por mi esposa, por mi hijo y por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo les comenté a ustedes cómo yo fui, parte de mi pasado. Les dije yo cómo había sido el proceso de la concepción de Mateo. Y todo ha sido difícil. Porque los milagros no son cuando uno quiere, sino que cuando a Dios le da la gana. Entonces, si usted cree que Dios no le ha dado una respuesta, no se desespere. Confíe en Dios. Dios sabe que usted necesita muchas cosas. Y Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Yo no tengo cómo pagarle tanto. Por motivos de tiempo yo ya no les voy a contar el último milagro que Dios ha hecho en mi vida. Pero brevemente solo les voy a decir de que hace un año yo terminé la carrera que yo tanto quería. Un técnico en contabilidad. Yo tengo mi título de contador, pero yo había buscado y buscado trabajo y nunca me había salido en eso. Pero siempre hay personas que le dan palabras a uno, ¿verdad? Y uno queda con esa espinita de esa palabra y uno dice, tiene razón. Entonces, a mí me dieron una palabra en donde me dijeron, usted tiene que empezar a buscar lo que usted ha estudiado. Deje de andar buscando construcción, deje de andar buscando otra. No, usted tiene que trabajar en lo que Dios le va a dar. Y así fue. Le agradezco a las personas que me ayudaron. Y el lunes ingresé yo como auxiliar contable. Son milagros que Dios hace, pero no es cuando uno quiere, es cuando Él dice. Cuando ya Él ve que uno de verdad está intentando ser diferente. Pero mientras Dios no va a hacer nada. Yo les agradezco a todos. Y en esta mañana, quédese con eso. Quédese con ese versículo, que los planes de nosotros no son los planes de Dios. Proverbios 16:9. Cada cosa que usted quiera hacer, como me dicen a mí, pregúntele a Dios. ¿Ya le preguntó a Dios? ¿Ya le preguntó si tiene que hacer eso o no lo tiene que hacer? Y yo, pero cuando Dios va a hacer algo, Él no lo va a hacer pequeño, sépalo. El milagro de mi hijo fue un milagrote y a cualquiera se lo puedo contar. Pero no se quede con las cosas que Dios hace para usted. Si Dios hizo algo en su vida, cuéntelo. Dele la gloria al que se la merece. Porque cuando uno se queda con esas cosas, usted no sabe si otra persona estaba pasando su misma situación y está esperando escuchar que para Dios no hay nada imposible. Que con usted Dios ya lo hizo. Entonces, todo lo que Dios haga en su vida, así sea pequeño, cuéntelo. Mucha gente dice, no, pero es que eso no es tan... No,
cuéntelo. Porque como le repito, usted no sabe si eso pequeñito, que para usted es pequeñito porque está aquí todos los días, constantemente orando, alabando a Dios, metido en presencia y todo, usted no sabe si para otra persona que está en el mundo, para eso es un problema gigante. Porque muchas veces pasa eso. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.